Hola, ¿qué tal, viajeros? El día de hoy nos encontramos en Santiago Juxtlahuaca, en la región de la Mixteca. Venimos aquí a conocer un poquito del bonito pueblo, además de sus tradiciones. En este caso venimos a las festividades de San Pedro y San Pablo Apóstol. Vamos a ir a vivir en las capillas de San Pedro el Chico y San Pedro el Grande, cómo se vive esta bonita tradición, además de conocer un poquito más de sus danzas. Así que quédate hasta el final de este video y acompáñame. Santiago Juxtlahuaca es uno de los pueblos más antiguos en la Mixteca oaxaqueña. Hoy figura como un importante centro administrativo y comercial en la región. Según se sabe, Juxtlahuaca fue fundado en el siglo XIV por grupos mixtecos en medio de los ríos Grande y Santo Domingo. Y justo aquí es donde vamos a encontrar dos danzas muy interesantes, las cuales son la danza de los rubios y la danza de los diablos, las cuales en festividades religiosas salen a las calles a bailar. En la danza de los rubios se muestra auténtica bravía de los hombres de Juxtlahuaca, en la región Mixteca Baja, quienes al terminar su jornada de trabajo, alrededor de una fogata, entre trago y trago de aguardiente y a los sones de violín y la jarana, bailan y comentan las peripecias sufridas durante el trayecto en el arreo del ganado, desde la costa oaxaqueña hasta el Parián y otros lugares donde lo embarcan. La otra danza es la danza de los diablos, la cual es un complemento de la danza de los chareos, conocido también como los moros contra cristianos. Su indumentaria consta de chivarras, saco, mascadas, chicote y máscaras de madera que son adornadas con cuernos. Durante el proceso de evangelización de la Nueva España, las danzas fueron una forma de facilitar el convertir a los pueblos indígenas al cristianismo, y con el tema de Santiago Apóstol como su inspiración y ayuda divina, los cristianos vencían a los musulmanes, y por estar condenados al infierno, a los moros se los llevaban los diablos. Llegamos a Juxtlahuaca. Si bien su fiesta más grande es el 25 de julio en honor a Santiago Apóstol, durante todo el año también habrá más fiestas tradicionales, y una de ellas es la de San Pedro y San Pablo Apóstol. Es por eso que llegamos a disfrutar un poco de esta mayordomía. Para esto, en Santiago Juxtlahuaca se encuentran dos barrios, el de San Pedro el Chico y San Pedro el Alto. Así que vamos a conocer un poco de esta mayordomía, en la cual en los dos barrios celebran al santo patrono. Y bueno, viajeros, un día antes de la fiesta de San Pedro y San Pablo Apóstol, hay muchos preparativos para llevar a cabo la mayordomía. En estos momentos llegamos a la capilla del barrio de San Pedro el Alto. Aquí es donde se está realizando el atole, para posteriormente también hacer el chocolate y hacer el champurrado, que el día de mañana se va a dar desde muy temprano. Aquí en Santiago Juxtlahuaca vamos a encontrar que está el barrio El Alto y el barrio El Chico. En estos momentos pues estamos en el barrio El Alto. Aquí en estos momentos estamos en donde están haciendo el atole blanco, para ya más tarde hacer el chocolate y después en esas ollas hacer el champurrado de igual manera. Aquí toda la madrugada van a estar pues haciendo la bebida que se va a hacer el día de mañana, así que excelente. Nos dimos cita a este lugar a las 12 del día para poner a cocer el maíz. En esta ocasión se subieron 21 maquilas. Después de cuando ya estaba en su punto, se le quita el agua caliente y se le pone agua fría hasta que el agua queda completamente fría. Se deja remojando y bajamos al molino a las 8 de la noche para empezar a moler el maíz. Ya lista la masa, empezamos a batir, desbaratar la masa y se va sirviendo hasta llegar al punto final donde ya queda sin shaggy. Una vez que terminemos y todo esté así ya colado y todo, empezamos a subir las ollas para hacer el atole blanco. Vienen otras compañeras a ponerle lo que es el chocolate para que se haga el champurrado que se da mañana temprano. Como a las 3 o 4 de la mañana vienen las otras compañeras, pero ya el atole ya debe de estar hervido, pues. Aquí de hecho permanecemos toda la noche. Es ahora sí que en cuestión de mucha alegría, mucho amor el trabajo que se viene realizando y estamos compartiendo. Aquí se hace con mucho cariño y mucho amor para compartir con los demás lo que es el champurrado, la bebida tradicional junto con el labrado, que es el pan que elaboran aquí también los panaderos de aquí de nuestra población. En este momento lo que se va a hacer es ponerle el presente a las ollas, al fuego, para que rinda más el atole el día de mañana. Así que bueno, vamos a poner el presente, que viene siendo mezcal, aguardiente. Por favor, pónganle el presente a nuestras ollas Para que salga bien todo y nos rinde el atole. Ahí está el primero. De este lado podemos ver la carne que también se va a ocupar para el chilate, que se va a dar en el desayuno y en la comida el día de mañana y en la mayordomía. Preparando el chilate
para el almuerzo de mañana 28, que se acostumbra aquí en el barrio de San Pedro el Alto. Como digo, siempre nos invitan y venimos a preparar, ahora sí, pues lo poquito que sabemos. El chilate es el caldo con chile, pues que dicen el mole de olla. Ese es el chilate de res. Lleva el chile guajillo, chile costeño, y sus tortillas, su tomate. Estamos preparando para mañana. Estamos quitando el hueso, la carne, porque hay uno que tiene mucho hueso y este es el que se va en las ollas de las personas. Mañana es la víspera de San Pedro y nosotros con mucha fe y con mucha voluntad venimos a hacer ese preparativo para todo el pueblo. Ya le sacamos un poco porque pesamos. Entonces tratamos de que aguante tantito porque estamos pesando. Son aproximadamente la 1:30 de la mañana y lo que ahora está pasando es que están empezando a poner el atole en las ollas con agua muy caliente. Posteriormente a las 3 de la mañana hacer el chocolate y ya mezclarlos y hacer el champurrado. Viajeros, es otro día, ya después de haber pasado la noche aquí con las atoleras, preparando el rico atole, el chocolate para hacer el champurrado. Ahora llegamos a lo que es el desayuno, el almuerzo, en donde se va a dar el rico chilate, el chilate de res, que en la mañana se dan pues las menudencias. Así que bueno, vamos a disfrutarlo. Algo que pasa aquí es que cuando tú entras, en la puerta van a haber personas que van a tener una libreta en donde tú te vas a anotar. Esto porque tú vas a dar un apoyo económico, puedes dar desde 50 pesos, 100 pesos, lo que quieras, o puedes también traer algún cartón de cerveza, comida, flores, y ya te van apuntando para que pues así se lleve un registro de las personas que ayudan en la comunidad. Encontramos ya justamente aquí en donde se está llevando la mayordomía, en la capilla de San Pedro el Alto. En este momento nos encontramos en Sirve la Comida, que pues muchas personas van a disfrutar el día de hoy. De este lado, por ejemplo, podemos ver que están colocando la labranza, ya de este lado la carne en los platos para posteriormente ponerles el rico caldito. El olor aquí es riquísimo, el clima también aquí, el calorcito es muy rico. Ya nos venimos a sentar a la mesa para disfrutar de los alimentos, disfrutar del champurrado que se estaba haciendo ayer en la noche. Y de este lado tenemos el pan que se llama labranza, que también es un pan típico aquí de Huaxtlahuaca. De este lado, amigos, tenemos el rico chilate. Aquí tenemos la tortilla que vamos a usar como cuchara, porque aquí pues no te dan cuchara. Se acostumbra a que tú con tu tortilla haces pues una cucharita para disfrutar del caldo y de la carne de res. Amigos, de este lado tenemos la labranza, este pan que de igual manera aquí se prepara para la mayordomía. Nos dan 3 pedazos de pan y vean nada más para nuestro champurrado, así que delicioso el champurrado. De este lado tampoco puede faltar la música de banda tradicional, que durante todo el día se va a escuchar, además de los cohetes. Justamente aquí se encuentra la capilla de San Pedro el Alto. Vean nada más, el día de mañana 29 de junio será la fiesta. Y vean nada más, aquí es donde las personas vienen a ver a San Pedro y San Pablo Apóstol. Amigos, ya terminamos de desayunar, un almuerzo bastante rico. El chilate sabe bastante bueno. A las 7 de la mañana es que empiezan a servir los alimentos. Ya posteriormente a las 10 de la mañana vamos a ir a otro lugar, porque van a llevar un arreglo de flores a la capilla de San Pedro el Chico. Es 11 de la mañana y ahora llegamos a la casa de una persona que se llama Zoila. ¿Qué pasa aquí? Que una persona que no está en el pueblo actualmente le encomendó la tarea a la señora Zoila de que fuera a adornar la iglesia, además de que
llevar un presente también el día de hoy a la iglesia. También ya viene el recorrido, las velas, acompañado de la mayordomía, en este caso del mayordomo del barrio de San Pedro el Chico. Venimos por las principales calles de Santiago Juxtlahuaca. Amigos, ahora llegamos a un lugar en donde se está realizando la labranza de cera. Aquí justamente en donde está la mayordomía hay un lugar donde están haciendo pues todas las velas para que se usen en esta fiesta de San Pedro y San Pablo Apóstol. Estamos haciendo solo la labranza de la cera de San Pedro el Chico, del mismo barrio, y por invitación del mayordomo que estamos aquí realizando estas obras que año con año se hace, y estamos aquí con orgullo haciendo estos actos de presencia y haciendo las velas. En estos momentos, ya después de salir de la casa del mayordomo, ahora vienen los mayordomos, pues todos los invitados y también la danza de los rubios, y vamos con dirección a la capilla de San Pedro el Chico. Así que bueno, vamos a este recorrido también por las principales calles de Juxtlahuaca. Después de un pequeño recorrido por las principales calles aquí de Juxtlahuaca, ahora llegamos a la capilla de San Pedro el Chico. Bueno amigos, en estos momentos nos encontramos afuera de la capilla de San Pedro el Chico y podemos ver que la danza de los rubios está ofreciéndole su danza, en este caso a San Pedro Apóstol. La danza de los rubios es el símbolo de la comunidad de Santiago Juxtlahuaca en la región de la Mixteca Baja de Oaxaca. Según pobladores, data de 1914. Esta danza se baila en la comunidad comúnmente en la época de carnaval, algunas veces en mayordomías y no puede faltar en la máxima fiesta de los oaxaqueños, en la Guelaguetza. Pero, ¿qué representa la danza de los rubios? La danza de los rubios es una danza que narra las travesías del arreado de ganado, que las traían desde las costas de Guerrero y Oaxaca hasta Veracruz y Tamaulipas. Antes no había como ahora los medios de transporte, entonces lo hacían a pie. Entonces en la época de las lluvias era cuando traían el ganado desde la costa y se iban hasta llegar a Veracruz, Tamaulipas, y ahí ya era, ellos venían muy contentos ya de regreso y se hacían las grandes fiestas de antes, y donde después ya empezaron a platicar sus anécdotas, sus historias. Y se empezó a hacer una danza muy bonita porque se empezó a hacer una danza viva, porque hasta la fecha todavía el músico toca lo que el caporal le pide. Entonces decía el caporal, no pues mamá, me gustó un periquito cuando fuimos a la costa. Maestro, toca usted el periquito para que aquí la mamá recuerde cómo era cuando traíamos nuestro periquito. Y el músico empieza a tocar el periquito. A veces el caporal pide la cotorrita para que él haga par con el periquito, y ahí vamos nosotros toda la tarde haciendo una danza que todavía se puede improvisar, todavía se puede bailar según como esté la tarde, según como esté el momento. Son de las danzas que todavía podemos decir nosotros que platican la historia de los arreadores de la Mixteca y de aquí de Santiago Juxtlahuaca principalmente. Los rubios ocupan un sombrero de 4 pedradas, que esos son sombreros costeños, una máscara tallada en sabino también, la capulina, que son hechas de gamuza de venado, y la chivarra, que es la chaparrera con pelo de chivo, para darle vistosidad a sus movimientos y al baile que hacemos. Las espuelas que todavía se traen de Amozó, Puebla, ellos ocupan una cuarta o chicote para arriar el ganado, un cuerno, el cuerno lo ocupan para llamar a los toros o para ir juntando la manada,
La mamacita, que es la que baila con los rubios, ocupa un sombrero también costeño, una máscara de madera, ocupa un traje tradicional de la Mixteca, sus guaraches, su rebozo, y eso es lo que nosotros representamos, pues lo que es en realidad la vestimenta y lo que es la mujer y el hombre aquí de esta región. Nosotros, se dan cuenta, en la danza de los rubios, el vestuario nos narra la travesía, se dan cuenta, el sombrero de la costa, espuelas de Amozó, chivarras hechas en Cuxtlahuaca, la capulina todavía de venado. Entonces es como una historia lo que traemos nosotros puesto, porque así era antes. Los arreadores de todos los pueblos iban trayendo cosas para cuando regresaban, y aquí era donde se empezó a ya hacer como vestuario o como danza todo. Y bueno, amigos, después de haber visitado la capilla de San Pedro el Chico, y donde ahí estuvieron bailando también la danza de los rubios, estuvieron tocando música de banda, chilenas y demás, ahora llegamos nuevamente a donde es la mayordomía para disfrutar de los alimentos. Vamos a disfrutar aquí del rico chilate. Amigos, aquí vamos a disfrutar de la comida de la mayordomía, vamos a disfrutar de un rico chilate. A diferencia de la mañana, aquí vamos a poder encontrar más carne de res. Huele delicioso este chilate, que tiene chile costeño, que tiene totopos también para que esté un poco más espesos, y obviamente la carne de res. Para esto pues ocuparon a 2 reses, así que bueno, vamos a disfrutarlo. Aquí, como ya lo dije en la mañana, no hay cuchara, así que vean, vamos, esta va a ser nuestra cuchara. Y a la vez también, pues, a ver, la forma en la que la vamos a comer, vean nada más, aquí lo ponemos, lo doblamos, lo remojamos un poquito, y ahora sí, provecho, amigos. Amigos, muy rico, definitivamente el chile costeño se le agrega, le da el saborcito picante que se disfruta bastante, y la carne, que vean nada más, muy suavecita, muy tierna, así que 10 de 10. Esta comida, me comentan que únicamente en el año se dan 2 veces, en épocas de carnaval o también en las fiestas del mes de julio, y pues también en las mayordomías, en este caso de San Pedro y San Pablo Apóstol. Así que bueno, vamos a seguir disfrutándola, y pues espero no antojarlos, amigos. Picante, pero muy rico. Momentos llegamos, y ¿qué creen? También hay danza de los rubios. La danza de los rubios está, digamos que durante el día, porque ya más tarde los niños rubios, por ejemplo, se van a vestir de diablos. Así que bueno, esto va a estar bastante bueno. La huaca, por ejemplo, y la danza de los diablos en unos días más va a tener la declaración de patrimonio inmaterial de Oaxaca, así que excelente. Llegó la noche en Juxtlahuaca y ahora tocaría el turno de ver a los diablos. Para esto nos fuimos a la capilla de San Pedro el Alto, porque también aquí se iba a quemar la pirotecnia, los toritos y el castillo. Además de que por la noche habría un baile en donde las chilenas mixtecas no faltarían. Y justamente estas chilenas mixtecas son las que los diablos bailan. Llegó ahora el turno de hablar sobre esta danza, la danza de los diablos, la cual para muchas personas que no saben de su historia es polémica, pero conociendo más allá, uno se da cuenta de lo importante y tradicional que es en Santiago Juxtlahuaca. La danza de los diablos aquí en Juxtlahuaca es muy común, pero también es muy importante, porque es una danza complemento de la danza de los chareos, o moros, cristianos como los llaman en otros lados, donde varios de los capitanes, en las peleas que hubo, ellos peleaban, y algunos decidían, ahora sí, morir peleando. Otros decían que querían el indulto, pero para que les dieran el indulto tenían que convertirse al cristianismo. Pero hay una parte donde el capitán Celín, él le dice a Mahoma que por qué lo ha abandonado. Pero él prefiere a veces, antes de convertirse en cristiano, que se los lleven los diablos. Entonces él, en ese momento de muerte, pide que se los lleven al infierno, y entran los diablos, hacen la simulación de que se los llevan al infierno, y empiezan a bailar de gusto toda la tarde, porque se llevaron a los moros al infierno. Esta danza de los diablos, aquí en Juxtlahuaca la bailamos en honor de Santiago Apóstol, que es el patrón de Santiago Juxtlahuaca. Es una danza muy común, pero también podemos decir que es una danza propia y nuestra,
de aquí de Santiago Juxtlahuaca, porque ya se acerca ahora el 25 de julio, es la fiesta grande de nuestro pueblo, la fiesta del honor de Santiago Apóstol, y es la fiesta principal de la danza de los chareos y la danza de los diablos. Los diablos aquí, ellos portan una máscara talladas en madera de sabino. El sabino o ahuehuete es muy común aquí en la Mixteca, porque esos son los que ahí ahorita hacen el cauce del río. Entonces hay mucha madera de esa aquí. Ahora pues ya no se puede cortar. Entonces de las ramas o de árboles secos que los ha tirado la naturaleza, de ahí es donde estamos haciendo las máscaras. Aparte usan un saco simulando ya lo que era un diablo elegante. Usa su mascada como ornato aquí enfrente, su chicote. El chicote es un látigo que truena, lo hacemos tronar en las calles, como avisando que ya va el diablo, que va el diablo en la calle. Escuchas un chicote en la época de la fiesta y sales a asomarte y ya sabes que ahí vienen los diablos, como que tú marcas la presencia, pues. Ocupamos unas chivarras. Las chivarras es una chaparrera con pelos de chivo. Usamos zapatos de vestir para que haga conjunto con nuestro traje. Y bailamos las chilenas tradicionales aquí en Santiago Juxtlahuaca, las chilenas mixtecas. Y eso es lo que hace que nuestros diablos tengan esa presencia. Nosotros, por ejemplo, en la fiesta de julio bailamos todas las tardes, desde el 24 hasta el 28 en las mayordomías o cofradías, como los llamamos nosotros, y a lo que los invitamos a que nos vengan a visitar y vengan a ver algo muy sorprendente, muy bonito, porque en el día están los chareos, hacen las muertes y en la tarde ya bailan los diablos. Los diablos se acompañan de 2 o 3 bandas que se van turnando para que no pare la intensidad del baile. Y ya más tardecito, como las 9:30 o 10, se termina todo el evento, pero como a las 8 ya la gente se empieza a integrar y al último terminamos bailando diablos y gente, y se hace una fiesta muy bonita y muy tranquila, porque hasta la fecha todavía podemos presumir que nuestra fiesta la podemos ahora sí todos disfrutar y bailarla como debe ser. Ahora llegó la quema del castillo aquí en las vísperas de la fiesta de San Pedro y San Pablo Apóstol. La música de las chilenas no puede faltar y ahora mismo ya está a punto de empezar a quemarse el castillo, así que vean nada más. El día 29 y es el día de la fiesta de San Pedro. Este día también se lleva a cabo las mañanitas, la misa religiosa y la procesión del santo. Esta mayordomía es la tercera fiesta más grande de Santiago Juxtlahuaca. La segunda es la de Santo Domingo de Guzmán y la primera la de Santiago Apóstol el 25 de julio. Ya por la tarde visitamos el taller del maestro Alejandro Vera, el cual hace las hermosas máscaras de madera que usan los diablos de Juxtlahuaca. Así que acompáñame a conocer un poco más de ellas. Las máscaras de diablo nosotros nos tardamos de 20 días a un mes para entregarla. El tallado se hace en 3 días, pero hay que empezarles a poner blanco de España, hay que pintarlas. Cuando se pintan con óleo, pues tarda 20 días en secar. Entonces un aproximado de un mes para entregar una máscara de diablo ya desde el inicio hasta que ya la podemos vender. Nosotros aquí en el taller tratamos de que todas nuestras máscaras sean una pieza única. ¿Por qué? Porque eso es, como artista, a mí me gusta mucho ir en cada máscara poniendo algo diferente, ir creando cosas,
Y en cambio a los bailadores les gusta tener una máscara que sea única, que salgan y que los reconozcan por su máscara, que esa máscara sea la que los identifica a ellos. Entonces tratamos nosotros de mezclar las dos cosas para que hacer y nosotros en una máscara representar lo que queremos en el momento. Por eso van haciendo piezas únicas siempre. Mi taller, bueno, en Facebook estamos como Taller de Alejandro Vera. En Instagram estamos como Alejandro Veraj. Y ya el teléfono del taller es 953 55 4 14 24. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Ya conocimos un poquito de cómo se vivió la mayordomía de San Pedro el Chico y San Pedro el Alto. Además nos adentramos también a la danza de los diablos y la danza de los rubios de esta hermosa población. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Hasta la próxima y adiós.